Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar hoy en un día tan especial como son todos los martes y los jueves. Hoy, bueno, gracias a Dios y darle gracias al Señor porque nos permite concluir un seminario que con mucho cariño lo hicimos para todos ustedes, los arquitectos y las personas que están interesadas en llevarlo. Hoy tenemos la última charla. eh, que nos está dando el ingeniero Eduardo Pereira. Hoy específicamente es sobre la vulnerabilidad sísmica de estructuras. La seguidilla de charlas ha estado muy buena durante esas tres ocasiones anteriores. Hoy será una extraordinaria charla también. Espero que la disfrutemos, espero que quede concluido mucho de las inquietudes que de alguna manera cuando alguien nos da un conocimiento, algo nos va a quedar y algo vamos a aprender. Esperemos más adelante tener otras charlas con temas estructurales y de otros temas que vamos haciendo. Nada más como anuncios, si hay algún arquitecto que no sea proyectar ahorita en la sala, perfectamente nos pueden escribir, ahí lo puse en el chat, pues si necesita incorporarse a proyectar. Para proyectar siempre es un honor servirles y siempre durante estos casi 3 años hemos estado al servicio de ustedes y eso es lo que importa. Eduardo, muchísimas gracias por una noche más. Estamos muy complacidos y por la excelencia que nos has dado. Te dejo con los muchachos. Gracias, muy amable. Mucho gusto, Gerardo. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Un placer a todos. Este, Como todas las presentaciones, me presento así brevemente, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Soy Eduardo Pereira, soy ingeniero estructural. Me he especializado básicamente en el área de estructuras y un poco de geotecnia, que me parece un área pues bastante fascinante. Hoy ciertamente es un tema muy bonito para mí porque va mucho, digamos, a la identificación también de daños y patologías que pueden aparecer en las estructuras más allá, digamos, de como errores constructivos, ¿verdad? Sino más bien errores conceptuales en el diseño de las estructuras y que posteriormente desencadenan riesgos importantes. Vamos a empezar con un poco, digamos, de las generalidades y esto lo voy a hacer un poco breve para que nos concentremos un poco más en la información de patologías, ¿verdad? O de errores conceptuales a la hora de hacer un diseño. Eh, Existe, digamos, la posibilidad de que haya un evento que exceda, ¿verdad? Los parámetros que nosotros tenemos ya establecidos y la estructura debe estar preparada para soportar ese fenómeno o ese evento extremo, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros como riesgo o vulnerabilidad. Entonces, aquí les traigo unas definiciones para que hagamos una diferenciación de qué es riesgo, vulnerabilidad, peligro y exposición. Y las leo aquí textualmente para ustedes. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un determinado nivel de pérdida, ¿verdad? Un desastre entre uno o varios tipos de fenómenos perturbadores. Y la vulnerabilidad es el comportamiento, ya sea bueno o malo, que tiene un bien expuesto, ya sea un sistema, un componente, un elemento, un grupo humano, ante las acciones de un fenómeno perturbador. Y un peligro, ¿verdad? O la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de de esa amenaza y a una intensidad establecida. Y la exposición es todo aquel, ¿verdad? Bien, ya sea mueble, inmueble, humano, que pueda ser perturbado. Entonces, cuando nosotros hablamos del riesgo sísmico, y esto vale la pena, digamos, mencionarlo, nosotros podemos diseñar una estructura y mientras ella mantenga su estática, ¿verdad? Si ella se mantiene en una estática, no hay, están las cargas gravitacionales, la estructura se acomoda, no hay nada que altere esa estática, funciona perfectamente, ¿verdad? En el momento que nosotros inducimos una carga adicional, algo que no está, digamos, normalmente actuando sobre la estructura, pues ahí es donde se genera ese riesgo o esa probabilidad de daño, ¿verdad? Entonces, el principal, para nosotros los estructurales, el principal fuente de riesgo es los sismos, ¿verdad? Y
El problema que hay con los sismos es que no es tan fácil de predecir, ¿verdad? O determinar cuándo es que va a ocurrir o cuál va a ser la intensidad del próximo sismo. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer todos unos modelos de análisis para predecir cuál puede ser esa magnitud o esa incidencia del sismo en las estructuras, ¿verdad? Entonces, en principio lo que se hace es identificar cuáles pueden ser esas amenazas. Ahorita voy a hablar tal vez del riesgo sísmico porque es tal vez lo que más nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero podemos hablar, por ejemplo, en zonas como Japón, que hay tifones, podemos estar, por ejemplo, en Limón, ¿verdad? Suceden muchos los lahares, entonces también esos son, vulnerabilidades que puede tener la estructura. Y a partir de ahí, ¿verdad? Entonces nosotros determinamos o cuantificamos el daño que puede sufrir la estructura a partir de ese evento extremo al cual va a ser sometida, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hacemos es que evaluamos cuál es la amenaza y cuál es la vulnerabilidad. En el caso de ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos códigos de diseño ya con cierta información que nos permite a nosotros preparar la estructura para esos eventos que no son normales, sino que suceden de vez en cuando. Ahora más adelante vamos a ver los periodos de retorno. ¿Qué son los periodos de retorno? Cada cuánto ocurre un sismo, ¿verdad? Probablemente un sismo de diseño para una casa va a tener un periodo de retorno de 400 años. O sea, ese evento se repite cada 400 años. Entonces, la probabilidad de ocurrencia durante la vida útil de la estructura es ciertamente finita, ¿verdad? Es poca la probabilidad. Y dependiendo del lugar, la afectación pues va a ser mínima. En el caso de Costa Rica, como se muestra ese mapa de amenaza sísmica, nosotros estamos en el cinturón de fuego, ¿verdad? Del Pacífico, ahí eh, no hay forma de no tener afectación directa de los sismos. Aquí por lo menos se registran y lo podemos, podemos ver o se puede investigar ahí en el OPSICORI o en el LIS, que es el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR. A ellos registran aproximadamente entre 10 y 15 sismos diarios, que son sentidos. ¿Verdad? No significa que hayan afectaciones o que se cayeron cosas, pero son percibidos. Y son percibidos, ¿verdad? Como ya se tiene herramientas como los acelerogramas, entonces hay un registro constante de esos eventos. Entonces eso lo que nos ha ayudado es a generar una base de datos de información. ¿Verdad? Entonces, a partir de esa base de datos de información de los posibles sismos, entonces nosotros podemos generar espectros de sismos que actúen sobre esa estructura simulada, ¿verdad? Porque al final lo que hacemos son modelos probabilísticos y los excitamos y entonces nosotros evaluamos cómo se comporta esa estructura con los sismos. Y a partir de ahí, entonces nosotros fijamos ciertos niveles, ¿verdad? De riesgo o de daño. En este caso, ¿verdad? Que estamos analizando riesgos, pero para que sepan, porque esto me parece que es importante, no sé si en algún momento lo han comentado, digamos, ahora tal vez, o inclusive en las casas, ¿verdad? O en estructuras locales comerciales, apartamentos de más de 3 niveles, etcétera, ya el comportamiento dinámico de la estructura ya empieza a tomar cierta relevancia, ¿verdad? Entonces, la importancia de la inclusión del ingeniero estructural en estos proyectos con un poco más grandes, con más importancia, ¿verdad? Entonces debería hacerse de la parte pues, de la conceptualización. ¿Por qué? Bueno, resulta que las nuevas filosofías de diseño, que no son tan nuevas, ¿verdad? Ya a nivel mundial, hace 20 25 años se ejecutan los proyectos acá. Así, en Costa Rica es pues reciente, 5 o 6 años, que ya es como una tendencia y una realidad, es que a las estructuras se le permite tener daños. Entonces, ¿por qué se permite que las estructuras tengan daños? Bueno, con la intención de que cuando se venga un sismo, estas no colapsen, ¿verdad? No colapsen y salvaguarden la vida de las personas y de las cosas que están dentro de la estructura. Eh, Esto, digamos, tiene sus beneficios estructurales, pero también tiene sus consecuencias económicas, que sí, ¿no? ¿Verdad? Ahí ya es un tema un poco como
denso porque es un tema también de los seguros y etcétera, pero bueno, si no se diseña una estructura con esa filosofía de diseño, ¿verdad? Diseño plástico por desplazamientos, se van a producir daños tanto en los elementos estructurales como en los elementos no estructurales. Entonces, el costo de reparación de esa estructura puede ser desde muy bajo hasta muy elevado, donde tal vez el costo es más factible la demolición de esa estructura y reconstruirla o hacer otra distinta, ¿verdad? Eh, entonces, sí, hay un escenario, digamos, donde probablemente se vaya a producir daño en la estructura y va a ser un daño inevitable, aunque controlado. Entonces, bueno, la vulnerabilidad sísmica, que es lo que les explicaba, es el grado de pérdida o de daño que la estructura puede percibir antes de ocurrir un colapso. Entonces, y principalmente con estructuras existentes, tal vez es como información un poco más valiosa porque eh, no se tenían, ¿verdad? Esta información antes. Entonces las estructuras se construyen de una forma, pero se analizan con información actual. Entonces así nosotros podemos determinar cuál puede ser su posible comportamiento ante un sismo. Entonces ahí es donde, digamos, entra el tema, digamos, como los reforzamientos o las rehabilitaciones estructurales o mucho, que de hecho mi socio Mauricio comenta mucho, es el reforzamiento que hizo Miguel Cruz en las ruinas de Cartago, ¿verdad? Entonces, ese tema, se hace un estudio, se determina cuáles son los puntos vulnerables de la estructura, ¿verdad? Producto del sismo específicamente, y se toman las medidas correctivas, ¿verdad? Para incrementarle la vida operativa a la estructura. Porque las estructuras, como todo, tienen una vida pues útil, que útil es entre comillas porque yo pensaría que más bien es una vida operativa. Se construye el edificio, se está en operación y él se va deteriorando. Si no hay mantenimiento, ese deterioro es muy rápido hasta llegar a la desocupación, hasta que se le hace una rehabilitación y ya se vuelve a prolongar esa vida pues operativa, ¿verdad? Eh, el objetivo del estudio de vulnerabilidad es identificar si existen, ¿verdad? Puntos donde la estructura probablemente vaya a ser susceptible al daño o presentar daños. Aquí nosotros tenemos ya en Costa Rica, en el código sísmico, ya tenemos como cierta información básica y lineamientos que nosotros podemos seguir para cuantificar más o menos pesos probabilísticos también de la posible ocupación que vaya a tener esta estructura, ¿verdad? Eso con la clara intención de poder hacer un estudio, una simulación de ese comportamiento. Entonces, aquí entramos a la parte donde me parece a mí que es más interesante, porque estos son daños típicos en estructuras debido a sismos fuertes, pero principalmente, digamos, por, ¿cómo se llama? Errores conceptuales a la hora de diseñar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que les decía yo de, del hecho de permitir deformación? Acá vemos, digamos, de que en la imagen de la izquierda, donde dice falla por rótula plástica, acá específicamente esta imagen, que va muy asociado a la zona de confinamiento que les comenté en la sesión uno de análisis, es el confinamiento por cortante. Entonces, para evitar nosotros este tipo de falla, nosotros debemos proporcionarle ductilidad a la estructura. Entonces, debemos tupir esa zona de cortante de aros, ¿verdad? Que le permita a ese elemento por lo menos deformarse. Aquí lo que sucede es que al no tener un adecuado confinamiento se produce una falla, ¿verdad? Influencia del acero. El concreto falla porque está sometido a tensión y él, ¿verdad? No funciona a tensión, el acero se excede su capacidad, entonces también falla. Y lo que sucede es una falla sistemática. Hay una falla sistemática del sistema y ya esto no es una falla local, ya es una falla global de la estructura. Entonces, el detallado es esencial, digamos, como para tener un buen comportamiento estructural. Y no solo, digamos, un tema sísmico, ¿verdad? Porque si nosotros no o excluimos este tipo de tallados, estos aros en cortantes sometidos a carga gravitacional, ustedes saben que también hay una incidencia directa en el comportamiento de esa viga, que puede producirse una falla por cortante.
Otro muy típico, este es típico, típico, lo vemos mucho en escuelas, principalmente en escuelas ya más viejas, digamos, de los años 50, 60, que todavía siguen usándose. Inclusive a hoy he visto diseños donde se comete ese error constructivo, es generar paños, que les voy a hacer aquí un dibujo, por ejemplo. Yo tengo esta pared y tengo una ventana aquí. En el momento que se produzca un desplazamiento lateral en estas zonas, hay una concentración de esfuerzos muy grande. Y entonces, al darse esa concentración de esfuerzos, hay una aparición de unas grietas diagonales producto de una tensión, ¿verdad? Entonces, al darse esas grietas, hay una falla, ¿verdad? El sistema ya se modificó entonces la matriz de ese sistema. Entonces, hay que estudiar muy bien este comportamiento porque aquí me parece que lo que hubo fue escasez del acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal, que protegiera la estructura de esa tensión en diagonal, porque al final lo que sucedió fue una tensión, ¿verdad? Se da acá una tensión, que esa tensión se manifiesta, tensión hacia acá y tensión hacia acá. Y esas tensiones hacen la aparición de la grieta. Creo que ahorita vamos a ver otro de columna corta. Vamos a ver, pisos suaves. Una solución que se le puede dar a esto, una solución que se le, porque esto, digamos, lo que sucede es por compatibilidad de deformaciones. Por ejemplo, yo tengo un marco así, como en las escuelas, ¿verdad? Que hay unas ventanas acá, y aquí yo tengo una columna, y aquí también tengo una columna. Y aquí yo tengo otra columna. Entonces son columnas, esto es una mampostería. Cuando se da aquí la fuerza lateral, ¿verdad? Y hay una deformación, y les decía yo, la concentración de esfuerzos aquí, lo que se puede hacer es desligar estos muretes, desligarlos y colocar una junta y entonces individualizar el cargador, que no sea parte del sistema, sino que todo se lo lleven las columnas y este elemento no es parte. Entonces eso le permite el desplazamiento, porque si no, lo que pasa es que este se deforma acá, ¿verdad? Y hay un desplazamiento delta. Esta columna que está aquí por compatibilidad de formaciones va a tender a deformarse igual, pero como está ligado a este murete, esta deformación se produce en esta columna más cortita aquí, igualmente con un desplazamiento delta. Entonces, el cortante que hay en esta zona es elevadísimo, ¿verdad? Este cortante que se experimenta aquí es muy, muy alto. Entonces, para solucionar eso, lo mejor es desligar, ¿verdad? Desligar, se hace todo el marco estructural y posteriormente se levanta el murete de la banquina y se colocan unas juntas de separación. Y eso todavía sí, se sigue dando. De hecho, hace poco hice una escuela de Sixto Cordero en Cartago y la arquitectura era esta misma y lo que se procedió fue hacer eso. Otro caso de esta falla por columna corta fue en el edificio Mediterráneo en Pavas. Presentaba esta misma patología. Entonces hubo que intervenir las columnas, reforzarlas, este, individualizamos las banquinas, las separamos del sistema. Fue un trabajo bastante interesante ese. Entonces, para que vean que esto es pan de cada día, digamos, más si por ejemplo están en la parte como de mantenimiento o de supervisión de obra de desarrolladoras o de inmobiliarias también, o de empresas que tengan muchas bodegas, ¿verdad? Que administren bodegas, este tipo de daños van a ser muy comunes. Pisos blandos o pisos suaves, esto es cuando se da un cambio en la rigidez entre pisos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen uno, si la vemos con detenimiento, el piso de abajo, el primer nivel es todo abierto, ¿verdad? No tiene muros, no tiene nada. Puede ser que se pensara, no sé, ¿verdad? Así, y haciendo una hipótesis como para parqueos. Entonces es un sótano totalmente, o un primer nivel totalmente abierto, pero los niveles siguientes ya vemos que los paños laterales ya los completaron con, ya sea con mampostería, con concreto, ya hicieron unos muros estructurales. Entonces, ese cambio de rigidez,
¿verdad? Lo que hace es que este piso inferior, la interfaz de ese piso sufra mucho, porque va a tener una concentración de esfuerzos muy grande que los otros pisos sí van a poder absorber, pero el de abajo no. Entonces lo que se produce simplemente es que ese nivel falla, ¿verdad? Por corte y caen los pisos de arriba completos. Eh, Esta falla yo no la he podido ver, pero hace poco estudiamos uno, hace poco yo digo que hace unos 3 años, tal vez, de hecho estábamos saliendo de pandemia, ahí por la Huaca, construyeron unos apartamentos de 3 pisos y el nivel inferior, el concepto que se utilizó básicamente era ese, que fuera parqueos abajo y los 2 pisos de apartamentos arriba, pero presentaban esta patología, ¿verdad? De pisos suaves. No se había venido un sismo, ¿verdad?, que lo excitara al punto de llevarlo a la falla, entonces lo que se procedió fue a proponer un reforzamiento. Y eso fue un peritaje que se hizo de hecho, me recuerdo de la MUCAP, ¿verdad? Porque también eso es importante, digamos, si también trabaja en una municipalidad o trabaja en un banco, se puede probablemente encontrar con trabajos de inspección o peritaje donde se hayan estructuras que presenten este tipo de fallas y que no se pueden certificar, ¿verdad? Porque de ahí probablemente ¿verdad? Van a sufrir daño, van a colapsar, entonces no es un bien que sea rentable. Entonces por ahí es importante identificar este tipo de cosas. Esto también, desplazamiento entre pisos relativos. Esto, ahora que en San José se ha dado ese boom de las construcciones de los edificios, es posible que esto suceda. ¿Por qué? Porque hacemos edificios muy altos y en el perímetro del edificio todavía tenemos estructuras de muy baja altura, ¿verdad? Entonces, si no se deja un adecuado espaciamiento entre las estructuras, cuando se produzca el sismo, esa estructura que es más alta, probablemente sus desplazamientos van a ser mayores. ¿Verdad? Esto es interesante también y se los voy a comentar brevemente. Cuando nosotros tenemos estructuras muy altas, ¿verdad? Estructuras de 20 pisos, por ejemplo, y se viene un sismo, esas estructuras van a sufrir cuando el periodo de vibración de ellas sea muy grande. ¿Qué significa un periodo de vibración grande? Cuando el edificio se mueve así. ¿Verdad? Cuando se mueve con este periodo o periodos similares a ese, qué sé yo, 1 segundo, 1,4 segundos, etcétera, son desplazamientos muy grandes. Pero estas estructuras pequeñas, para que ellas se vean excitadas, es todo lo contrario. Más bien lo que ocupamos son periodos muy rápidos, periodos muy bajitos, para que ellas se vean excitadas y se vean dañadas. Entonces, esto es para que vean, digamos, la diferenciación de comportamientos de las estructuras entre una estructura muy grande y una estructura muy pequeña. Entonces, las estructuras pequeñas, ellas se ven afectadas por desplazamientos bajos, porque son rígidas. Las estructuras que son muy altas se ven afectadas por desplazamientos muy grandes, porque entre más grandes sean, más esbelto es, la rigidez se distribuye a lo largo de esa altura. Entonces sus desplazamientos son mayores. A veces se producen fallos. De hecho, un fallo muy común que sucedió en el sismo de 1985 en el México, en el DF. eh, los edificios que se construyeron en el DF, que eran edificios altos de 16 pisos, 25 pisos, ahí para arriba, ¿verdad? Lo que había en esa época, se construía con mampostería no confinada. Entonces, los paños de mampostería no estaban integrados al sistema sismo resistente. Y ahí, al estar construido sobre ¿verdad? Literalmente eso es un relleno, es un material muy suave. Entonces, cuando se vino el sismo, hubo una amplificación de onda y produjo periodos de vibración altos. Entonces, estas estructuras muy altas presentaron muchos desplazamientos. Entonces, al no estar ligado ese paño de la mampostería a las columnas, lo que sucede es ejercerle unas tensiones en diagonal, ¿verdad? Unos esfuerzos a los cuales el muro no está preparado o no tiene la capacidad de soportar. Entonces se producen estas fallas típicas en diagonal. Son fallas que también se ven muy comúnmente en casas, ya cuando hay fallas por desplazamiento lateral. De hecho, después del terremoto de Limón, las casas que existían en esa época, porque de hecho mis papás, que la casa estaba en Curridabat,
todavía existe y tiene grietas de este estilo que se vieron afectadas producto del terremoto que hubo en Limón. Lo mejor, que era también lo que les decía antes, es generar una junta, o sea, desligar ese paño, desligar el paño del marco de concreto, ¿verdad? Entonces, permitir que el marco se desplace y si no, entonces ligarlo y generar un elemento que sea un muro de corte, que tenga una capacidad lateral grandísima, que tal vez puede ser beneficioso para la estructura. Que bueno, eso como arquitecto ustedes tienen que tomarlo en cuenta porque es parte, digamos, de proveer un sistema sismo resistente, porque no es solo, digamos, de que el ingeniero estructural resuelva, ¿verdad? Sino que también el arquitecto tenga esa capacidad o ese criterio de decir, bueno, voy a poner un muro aquí, puede ser que el ingeniero pueda usar este ducto que voy a de acá de escaleras, por ejemplo, como para darle rigidez a la estructura. No sé, ¿verdad? Muchas ideas. Otros problemas que ya que los habíamos visto previamente, que ya son daños propios uno del mal detallado, otro del mal cálculo, ¿verdad? Estructural. Entonces, por ejemplo, el de la derecha arriba, que es una falla pura por compresión. Aquí se aplastó el concreto. Es- Vean que los aros son escasos, son de varilla muy pequeña, me parece así a simple vista que es una número 2 lisa eh, y el espaciamiento es muy grande, entonces eso es una falla típica por aplastamiento del concreto. Aquí abajo, esta es una de las fallas, es de las fallas más delicadas, que es el punzonamiento de losas. Esa falla sí quiero ponerle un principal énfasis porque ahora hay un gran movimiento constructivo de principalmente edificios altos o centros comerciales que se están implementando losas planas, ¿verdad? Inclusive también he visto en casas ahora muy grandes que como se utilizan formaletas modulares, usan losas coladas en sitio. Bueno, resulta que cuando hay muros dentro del sistema y todo, hay cierta distribución de los esfuerzos, pero cuando tenemos elementos como columnas, se generan esfuerzos puntuales en la losa. ¿Verdad? Un esfuerzo puntual que lo que genera son esfuerzos cortantes, o sea, tensiones diagonales en el concreto, que lo que desencadenan, si no se tiene su adecuada protección, son fallas muy frágiles y son probablemente fallas sucesivas, porque un piso cae encima de otro piso, cae encima de otro piso y se da una propagación del daño. Estas son fallas que a toda costa deberíamos de mantener. ¿Cómo las podemos evitar? Bueno, si queremos mantener esa integridad lisa, ¿verdad? Con losa, lo mejor es agregar barras o varillas, ¿verdad? En cortante, tupir esa zona de varillas, utilizar elementos como studs, que son como pines, ¿verdad? Pines de acero, un acero especial que se utiliza para cortante, eso se puede incluir ahí. Y si no, entonces ya se puede echar mano, digamos, de la parte arquitectónica. Entonces se pueden incluir, qué sé yo, capiteles o hacerle un engrosamiento a la losa en esa área de la columna para proveerle una mayor sección transversal y que su capacidad cortante sea mayor. Entonces, así se evitaría, digamos, este daño. Pero este daño es súbito, digamos, es una falla muy frágil, hay que evitarla a toda costa. De hecho, digamos, otra cosa de las losas coladas en sitio, no postensadas, es el flujo plástico, ¿verdad? Es la deformación que tiene el concreto a largo plazo y máxime, digamos, si hay, por ejemplo, errores constructivos como de que no se pueda garantizar el F''C o que el control de calidad no sea muy estricto. Entonces, el uso de losas para entrepisos muy grandes, coladas en sitios, son delicadas. Tienen que tener, digamos, un adecuado tanto detallado como proceso constructivo. También, ¿verdad? Los sismos no solo generan daños directos en las estructuras, sino directamente en el suelo, ¿verdad? Porque a veces, o uno pensaría, y a veces yo lo pienso, el suelo se mueve con el sismo, ¿verdad? Como se mueve el sismo, así se mueve el suelo. Pero resulta que a veces existen fallas. Entonces se pueden dar corrimientos laterales, ¿verdad? Entre las masas de tierra y que esos son fallas que es muy difícil de por lo menos predecir. Otra que es muy interesante y que sucedió en el terremoto de Limón
fue que la corteza se levantó, ¿verdad? El coral se levantó casi 1 metro. El principal daño que hubo fue que el Hospital Viejo tuvo daños y tuvo que ser evacuado. Se cayeron muchos puentes y de hecho pueden ver que todavía existe ¿verdad? El daño porque cuando ustedes van hacia el Caribe Sur, hay un puente que se llama el Puente Bananito. Ese puente es de un solo carril. Por cualquiera de los dos lados que usted intente ingresar al puente, ese puente queda más alto. Usted no puede ver el del otro lado, porque lo que sucedió fue ese fenómeno que les explico. La cimentación del puente se elevó completamente con respecto al nivel del terreno. Bueno, aquí vemos esta falla que es típica, digamos, por ejemplo, principalmente en puentes. Eso es cuando se da un desplazamiento diferencial entre las pilas y no hay una adecuada longitud de asiento de las vigas. Entonces se puede dar un colapso, ¿verdad? Completo del deck. Y ojo, esto es importante porque a veces si nosotros tenemos estructuras y ya más adelante vamos a ver ciertos módulos, ¿verdad? Y ocupamos desligar, estructuralmente se ocupa desligar estructuras, nosotros tenemos que hacer juntas, tenemos que hacer apoyos, entonces podemos generar sistemas estructurales que son muy similares a un puente. ¿Verdad? Donde vamos a tener una losa o una conexión entre módulos que está simplemente apoyada. Entonces, si nosotros no le damos el adecuado tratamiento, ¿verdad? O el adecuado detallado, entonces podríamos presentar daños como este, ¿verdad? Se pierde ese asiento, se cae ¿verdad? Ese puentecito que hicimos o esa conexión, golpea la estructura y desencadena otro tipo de daños. ¿Verdad? Y bueno, de hecho, en la zona, en el sur, principalmente en el Golfo Dulce, es un fenómeno muy normal que es la licuefacción. Eso lo que significa o lo que se produce es que cuando hay un suelo saturado, ¿verdad? Y está estático, no pasa nada, él es relativamente rígido. Usted lo puede golpear y él se siente duro, ¿verdad? Pero en el momento que usted empieza a mover ese suelo con esa agua, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que el líquido empieza a abarcar los vacíos y todo se convierte en un solo líquido, ¿verdad? Entonces ese suelo, que generalmente es una arena, ¿verdad? Efectivamente es una arena, eh, forma parte de ese líquido, entonces se vuelve una sustancia y no digamos un material homogéneo. Entonces, las estructuras muy probablemente lo que hagan es que se empiezan a hundir, ¿verdad? Diferencialmente de un lado o parejo, ¿verdad? Tal como se muestra aquí en estas imágenes de la derecha, ves que se empieza a mover el terreno, el agua se empieza a desplazar junto con el suelo, se empieza a convertir en un medio líquido y entonces pierde su capacidad de soporte y se da, digamos, el asentamiento de la estructura. Para contrarrestar este tipo de fenómenos, el ideal, ¿verdad? Que es lo que más se utiliza, creo, convencionalmente es pilotes. Aquí definitivamente hay que utilizar pilotes o si no, hay que mejorar el suelo. Por ejemplo, existen unos sistemas que se llaman columnas de grava. Entonces se hacen perforaciones, se coloca grava, ¿verdad? Junto con la energía, se golpea para compactar, esa grava se va expandiendo y va mejorando ese terreno. Ese tipo de sistemas son los ideales para este tipo de suelos. Uno pensaría que si colocamos una losa de cimentación, como ¿verdad? Cimentación superficial es suficiente, pero ciertamente no, ¿verdad? Porque aquí básicamente es el ejemplo este dibujo de acá es el que muestra perfectamente por qué la losa igual se hundiría. Nosotros necesitamos llevar las cargas hasta un estrato primero poco deformable, ojalá roca. Bueno, falla en terraplenes también, ¿verdad? Esto es muy normal, donde se produce falla en la base, en el área de la base de esos terraplenes y se da una deformación y se produce este tipo de grietas, que generalmente eso es en carreteras, ¿verdad? Porque cuando hay una conformación o trazado de la carretera, a veces se necesita, ¿verdad? Hacer esos terraplenes, por encima pasa la carretera y bueno, esos daños son muy típicos ahí. Bueno, esto es lo que les explicaba del desplazamiento lateral del terreno. A veces cuando hay fallas locales,
se producen deslizamientos laterales del terreno, ¿verdad? No, no necesariamente, qué sé yo, las placas, que es el que más conocemos o el más típico, es las fallas por subducción, ¿verdad? Que una placa se mete bajo la otra, no, aquí hay un desplazamiento lateral del terreno. De hecho, la falla más conocida, la falla de San Andrés, ¿verdad? Es una falla de corrimiento lateral. Ok, entonces, basado en la configuración, principalmente arquitectónica, me parece a mí, porque la arquitectura es el principal factor, ¿verdad? Que incide en cómo esa estructura se va a comportar, porque eso es la parte, digamos, artística del proyecto, es lo que debería de lucirse. Entonces es la que gobierna, ¿verdad? Muchas veces el diseño de la estructura. Entonces, según ese diseño arquitectónico que esté planteado, puede ser que ese diseño ya per se tenga ciertas, o ser propenso, digamos, a sufrir daños, como los que vimos, digamos, antes, pisos suaves, columnas cortas, mal detallado, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista estructural, las formas que yo prefiero son las formas más sencillas, ¿verdad? La geometría básica, cuadrados, rectángulos, porque esos elementos o esas figuras son las que se comportan de una mejor manera. ¿Verdad? Ya el hecho de utilizar figuras un poco más complejas, el problema que hay es que la distribución del esfuerzo y su respuesta ante las cargas no necesariamente es igual en todos sus puntos, ¿verdad? Va a depender desde el eje en el cual esa carga vaya a ser aplicada, eh, porque no necesariamente, ¿verdad? El sismo se va a venir solo en las direcciones ortogonales, ¿verdad? En X, Y, sino que él puede venirse en este sentido, 15 grados para acá, 45 para allá. Entonces, la incidencia del sismo no necesariamente es o es exclusivamente ortogonal. Entonces, pero eso no quiere decir, digamos, como de que no se puedan utilizar esas formas, ¿verdad? Si la arquitectura así lo quiere o si inevitablemente el diseño, ¿verdad? Surgen figuras como estas, entonces lo que se les hace es un especial análisis. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos proteger, ¿verdad? Principalmente zonas. De, y si por ejemplo vemos esta L, ya ustedes saben que esta unión entre en el vértice, esa, digamos, es la zona crítica, por ejemplo. O vean esta Y. Ahí es complicado porque ¿qué pasa si la carga va en este sentido? ¿O qué pasa si la carga va en este sentido? Entonces, bueno, lleva un análisis complejo del elemento, ¿verdad? Pero el ideal o lo que se busca es que tal vez sean formas un poco más sencillas. Esto yo creo que, digamos, deberíamos de mantenerlo mucho más cuando son estructuras con una importancia mayor. ¿Qué digo estructuras con una importancia mayor? ¿Qué sé yo? Donde van a estar muchas personas reunidas. Un estadio, por ejemplo, o un centro comercial, un edificio muy grande. Pero digamos, ya si son otro tipo de estructuras, ya yo creo que sí se puede dar paso a la creatividad, ¿verdad? Y si se hacen estructuras grandes, pues también, porque es un reto a la ingeniería y que es muy interesante. Pero en general, yo considero que las estructuras de mayor importancia, llámese hospitales, centros de reunión, deberían de tener formas que beneficien un poco el comportamiento estructural. Ahorita vamos a ver un edificio porque quiero que veamos que les estoy señalando aquí, que hay una irregularidad en altura, donde pasa de un volumen a uno más pequeño. Quiero explicarles algo interesante ahí. Esto es un comportamiento cuando hay, por ejemplo, y lo he visto y hemos trabajado, por ejemplo, hice un proyecto hace poco que se llama Siempre Verdes, son edificios de 6 pisos, son todos de muros chorreados de concreto de 12 centímetros. eh, Ese edificio es un edificio alargado, ¿verdad? Entonces esos edificios alargados, el problema que tienen es que en un sentido, ¿verdad? Tiene mucha capacidad y en el otro sentido, ¿verdad? No tanta. ¿Por qué? Porque en el sentido largo su rigidez es muy alta, pero en el sentido corto no necesariamente es así. Entonces su comportamiento no es igual, ¿verdad? Es distinto en ambas direcciones. Entonces, pasa también de que la planta, no necesariamente, ¿verdad? Porque no podemos predecir, sí se puede, pero cuesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser que esto se deforme de esta forma.
puede ser que esto se deforme de esta forma. No sé, puede ser que esto se deforme de esta forma. Entonces, al ser tan larga, hay mucha incertidumbre en el comportamiento de esa planta. Entonces, estructuralmente, lo ideal, ¿verdad? Que es lo que le decía, es buscar unas formas un poco más geométricas. Entonces, nosotros podemos incluir juntas, ¿verdad? Juntas que separen módulos. Entonces, ya vienen planificadas desde la parte arquitectónica, y se hacen juntas y se divide, digamos, el edificio. Eso facilita un poco ¿verdad? El análisis. Por eso es que yo siempre les he dicho en estas charlas de que es importante la inclusión de los profesionales desde las etapas de conceptualización, porque también hay problemas en la parte electromecánica, ¿verdad? Porque entre un módulo y otro el comportamiento no necesariamente es igual. Entonces, hay tuberías que pasan de un módulo a otro módulo. Entonces esas estructuras también se ven afectadas. Entonces es como es muy denso ¿verdad? El análisis. Entonces, esto es lo que les decía, ven, cuando tenemos este tipo de configuraciones, siempre los vértices son los que más sufren, porque son las interfaces, ¿verdad? Donde se unen los elementos con mayor rigidez. Si ya aquí rayando, ¿verdad? Yo un poco. Tal vez si yo le hago así, ¿verdad? Si yo lo desplazo en ese sentido y en este sentido, tal vez el comportamiento sea un poco más, ¿verdad? Un poco mejor. Si ya viene en diagonal, ya resulta pues diferente el asunto. Ya estas partes de aquí sí se ven más comprometidas. Igualmente, por ejemplo, si se mueve este edificio y yo le aplico una carga lateral, si la rigidez de este volumen es diferente a la rigidez de este volumen, el desplazamiento que va a tener este elemento puede ser diferente al desplazamiento que pueda tener este volumen. Entonces, esta estructura probablemente vaya a sufrir mucho, ¿verdad? Esta junta de aquí va a haber una concentración de esfuerzos y probablemente eso va a haber muchos daños ahí. Y bueno, así sucesivamente con todas estas configuraciones acá. Entonces el ideal es generar juntas, ¿verdad? Aquí lo mejor es partir la estructura, separarla, hacer dos módulos independientes, ya generar más, tal vez, ¿verdad? Hay que evaluar si es económicamente rentable, pero y si verdaderamente es necesario. Pero con unas juntas que sean estratégicamente diseñadas es suficiente. Y además de las juntas es el espaciamiento entre edificios, ¿verdad? Eso es importante, que era lo que les hablaba antes, de que ellos se deforman diferente y pueden chocar entre ellos. Eso hay que evitarlo. Después, las irregularidades en planta. Bueno, vean este, por ejemplo. Vamos a ver esta primero. Voy a cambiar de color. Café. Esta que está acá es un péndulo, literalmente. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un péndulo, le aplicamos una carga lateral, la masa está muy arriba, entonces mis desplazamientos son muy altos. Eso significa que mis pisos inferiores van a estar sometidos a fuerzas laterales muy grandes. Entonces, bueno, esa es la consecuencia uno. Digamos, tal vez al ser un poco más rígido, puede ser, digamos, rígido porque el volumen es más regular, puede ser que tenga un comportamiento un poco más, eh, pues más, o un mejor desempeño, ¿verdad? Pero en el caso de este a mí me preocupa un poco porque es la interfaz esta, si nosotros, voy a hacerles un gráfico, digamos, supongamos que este es el edificio, ¿verdad? Suponiendo que este es el edificio, este volumen de acá tiene una rigidez K1 y este tiene una rigidez K2, simplemente K1 y K2 para diferenciarlo. Esta es una y esta es otra. En el momento que se produzca un desplazamiento lateral, suponiendo que el K1 es más rígido, él se deforma poco, ¿verdad? Con respecto a su horizontal, que sería esta, digamos. Esta es la horizontal y este es ese nivel, digamos. Pero cuando yo llego a este punto, esta parte, la K2, tal vez es un poco más flexible, entonces mi desplazamiento es mayor. Entonces, este entrepiso de aquí, principalmente esta zona, se ve muy comprometida. Entonces, y máxime, digamos, si ese sistema estructural que se está usando en ese nivel es una losa,
pues con muchísimo más razón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es una losa plana, postensada, ellas carecen de vigas, ¿verdad? De vigas aperaltadas. Entonces no tiene elementos propios que le generen cierta rigidez o le aporten mayor rigidez para estar un poco más preparados ante esas fuerzas a las que va a ser sometido ese edificio, ¿verdad? Porque las podemos predecir, las podemos determinar, pero ciertamente lo que sucede en el sismo es difícil de predecir. Lo bueno, ¿verdad? Es que estos estudios de vulnerabilidad sísmica no solo aplican para estructuras existentes, sino para estructuras, pues, pues nuevas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer un estudio probabilístico y podemos determinar cuál va a ser el comportamiento simulado ante unos sismos reales, ¿verdad? Podemos construir sismos reales o sismos sintéticos y los podemos aplicar a la estructura. Este es muy similar, digamos, al ejemplo que les doy, que son concentraciones de masa en los pisos superiores. Eh, Eso la consecuencia que tiene es que modifica la distribución de masas dentro del edificio, porque cuando nosotros tenemos un edificio alto, ¿verdad? Tenemos generalmente una regularidad en planta, entonces sus masas y sus rigideces son muy parecidas. Y si nosotros colocamos una masa muy grande arriba, lo que se produce es un efecto de péndulo. Entonces vamos a incidir directamente en esa amplificación de los desplazamientos. O sea, nosotros mismos generamos que ese edificio tuviera desplazamientos más grandes. Eh, lo mejor es analizar ya el edificio con esos volúmenes de agua, pues encima, ¿verdad? Ya sea de agua, o algo de almacenamiento, qué sé yo, un helipuerto también, son masas concentradas en las partes superiores. Pero si, por ejemplo, se va a hacer posterior, qué sé yo, que se tiene una estructura, una casa de 2 pisos, una casa de 3 niveles y se le quiere colocar un tanque en el techo, sepan, digamos, de que tiene una incidencia real en el comportamiento de la estructura. El ideal es generarle su propia estructura, o sea, independizarlo de la casa, pero si ya se quiere poner encima de la casa, ¿verdad? Entonces hay que analizarla, hay que hacer un estudio de vulnerabilidad y probablemente de ahí vaya a surgir un posible reforzamiento, ¿verdad? Entonces, si un cliente lo llama para colocar un jacuzzi en el techo de la casa, hay que estudiar la casa porque es una incidencia importante en su comportamiento. Ok. Ahora podemos hablar también de que los diafragmas, ¿qué son los diafragmas? Pues los entrepisos. Los diafragmas, la función principal del diafragma es compatibilizar las deformaciones, o sea, garantizar de que todos los muros, ¿verdad? O todas las columnas se van a mover ¿cómo se llama? Una distancia aproximada, ¿verdad? El desplazamiento lateral va a ser muy similar. Pero hay diafragmas y podemos hablar que esos diafragmas pueden ser rígidos o flexibles, ¿verdad? Rígidos como losas o flexibles como entrepisos de madera. Si se producen deformaciones excesivas en el plano, como lo que les explicaba de los edificios muy largos, eso también puede comprometer un poco los edificios en sus ejes débiles. Vean este caso de este muro. Ese muro lateralmente, ¿verdad? Se deformó. Entonces, sus barras o su acero de refuerzo en la base significa que también sufrió deformación. Entonces, al sufrir esa deformación, que no podemos cuantificar, ¿verdad? En ese momento, y no sabemos si llegó o no llegó a la afluencia, ese acero. Entonces, ¿qué pasa en el momento que ya ese muro tenga que responder en el eje donde él sí es fuerte, donde él sí va a trabajar por rigidez? Ya ese muro va a tener una falla en su base. Entonces, ya dentro del sistema, ese muro ya no va a poder proveer esa misma rigidez, ¿verdad? Entonces se va a redistribuir en los otros muros y los demás muros van a sufrir. Entonces van a aparecer o se van a poder producir daños como grietas en diagonal, fallas en la base de los muros de cortante. Entonces son como ciertas análisis. Tal vez esto sí ¿verdad? Es muy técnico porque tal vez esto sí es propio de mí, ¿verdad? Pero siento que es importante que ustedes también lo tengan en cuenta.
Esto es muy importante, el efecto de torsión, que eso es, el efecto de torsión se produce y generalmente cuando hacemos una estructura y digamos que tenga un módulo, ¿verdad? O un núcleo de ascensores. Y ese ascensor no está, digamos, en el centro del edificio, sino que está, por ejemplo, como tirado hacia este lado izquierdo. Y del otro lado lo que tenemos son columnas. Entonces, indudablemente, este volumen que está acá, la rigidez es altísima, porque son muros muy grandes, con mucha área, ¿verdad? Mucha sección transversal contra unas columnitas que su sección transversal y su capacidad o su rigidez o su inercia es muy pequeña en comparación a esto. Entonces, lo que va a pasar es que se va a producir un efecto de giro, ¿verdad? De la estructura, porque el centro de masa, ¿verdad? Está desplazado con el centro de rigidez, hay una excentricidad, y entonces cuando incide la carga, si lo hablamos ya, si como transformándolo a un sistema de una carga puntual aplicada en un punto. Esta excentricidad lo que me produce es el giro, ¿verdad? Este giro me provoca unos cortantes en estos elementos. Entonces, vean qué importante, estas columnas se van a ver sometidas también a un cortante muy grande y adicionalmente van a intentar rotar, ¿verdad? Porque en la estructura no solo se mueve así, sino que se mueve así. Entonces, se pueden producir dos fallas frágiles, una por corte, otra por torsión. Entonces, son configuraciones estructurales muy delicadas. Siempre o el ideal sería, por ejemplo, que nosotros le demos a la estructura ejes resistentes para equilibrar, digamos, deformaciones. Entonces, ¿qué sé yo? No sé, voy a dar un ejemplo. Yo voy a usar esta esquina y esta esquina. Entonces, los mismos muros, en vez de ser todos, los puse aquí y aquí. Entonces, ya ahí, digamos, regulo y le meto un, un ducto en el centro. Entonces, ya formé, digamos, como ese es como el principio del doble tubo, ¿verdad? Un tubo metido en un tubo. Entonces lo que hago es conectar dos bloques rígidos que se van a mover en conjunto. Así yo lo que garantizo es que ese edificio se comporte muy bien. Aquí, digamos, en este yo lo que haría es de incorporar elementos, muros, que me logren equiparar la rigidez para que la torsión sea o se disminuya. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y principalmente, y se los digo así con mucha honestidad, en casas es donde yo más me he topado con estructuras que tienen mucha torsión, porque tal vez hay muros en la parte posterior de la casa y en la parte de adelante tienen, ¿verdad? Porque es una terraza amplia y tienen un voladizo de 2,5 metros. Entonces, cuando se viene el sismo, esa estructura se hace así. Además de que se hace así, se hace para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces sufre mucho la estructura. Eso también lo que hace es encarecer un poco el proyecto. Lo mejor, me parece a mí, que es incluir también dentro de esos ejes delanteros elementos que aporten rigidez. ¿Se acuerda que en la sesión previa les expliqué que incorporamos en una casa unos elementos con unos aletones acá? Bueno, el hecho de de la inclusión de estos muretes le provee una capacidad lateral muy alta a la estructura. Entonces, deberíamos de pensar también en incluir esos elementos en esquinas, donde se pueda utilizar muros. Otro factor muy importante que lo he venido recalcando, que es un tema muy importante, son los desplazamientos. Voy a hacer una pausa porque veo que Álvaro aquí tiene la mano levantada. Le voy a dar la palabra. Gracias, buenas noches. Respecto a Buenas la noches, Álvaro. diapositiva anterior, Ajá. que eso se da muchísimo, bueno, hasta en construcciones de un solo piso, cuando se trabajan edificios o casas en esquina, que por colindancias son prácticamente muy rígidas ambas colindancias, pero a veces se peca más bien de exceso de apertura en las otras dos esquinas. Entonces, Sí. cuando siempre tengamos un proyecto en esquina, casi que lo primero que hay que concebir a nivel estructural es cómo compensar esa posible torsión por estar en esquina. Sí, eso es muy importante, ¿cierto, Álvaro? Porque máxime, digamos, y si hacen, que es cierto lo que usted dice, yo he visto ahora que usan unos ventanales en la esquina, o sea, toda la esquina es un ventanal, entonces no hay capacidad lateral ni siquiera en los vértices de la estructura, entonces eso para mí es muy riesgoso.
pero lo que va a pasar, ¿verdad? O la consecuencia siempre es una cuestión de costos. Si nosotros le damos a la estructura esto, lo que va a desencadenar es que los elementos van a tener que ser muy reforzados. Entonces se va a incrementar el concreto, probablemente la varilla también, el peso del acero. Entonces se encarece el proyecto. Creo que todo siempre tiene que pensarse no solo en funcionalidad, sino también un tema de costos y del uso del efectivo del recurso, ¿verdad? Después las derivas, que me remito, digamos, como a la introducción que les hice de las filosofías de diseño, principalmente desplazamientos, es que nosotros ahora toleramos que las estructuras pues se deformen un poco más. Al deformarse un poco más, inevitablemente van a aparecer grietas. Eh, pero bueno, esto se los comento porque no necesariamente esas grietas son grietas, pues del índole, digamos, de falla súbita o de falla de peligro, sino que son grietas tal vez normales de liberación de energía y que tienen que evaluarse, ¿verdad? ¿Qué tan grandes son? ¿Dónde están ubicadas? Etcétera. Entonces, cuando hagan una inspección, ¿verdad? Y más o menos, y los llaman para que evalúen grietas, más o menos evalúen la distribución de las rigideces. Por ejemplo, si es una casa que tiene muchos muros o tiene pocos muros, o si se concentran muchos muros de un lado y del otro no. Y digamos, como hacer un mapeo de qué tipo de patologías puedo ver, ¿verdad? Que puedan incidir en los daños en los que me están llamando para evaluar. ¿Verdad? Porque el arquitecto también, entendiendo el comportamiento de la estructura, tiene la capacidad también de determinar los posibles daños que se puedan dar, sin siquiera saber, digamos, la distribución de las fuerzas. Y bueno, algo que nos ayuda mucho tal vez a nosotros, a la estructural, ¿verdad? Es la redundancia de las estructuras, ¿verdad? Que generalmente tiene bastantes muros, a veces se sobrediseña, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces tal vez eso produce que se retarde un poco los daños o el colapso que eventualmente, ¿verdad? Va a aparecer. Entonces, a partir de eso, eh, o bueno, o que se vaya a cambiar el uso de la estructura, eso también puede ser, por ejemplo, un ejemplo, en el puro centro de San José hay un edificio a la par del automercado que se llama Edificio Álvarez. Resulta que un fondo inmobiliario quería comprar la estructura, entonces quería cambiarle su uso. En la parte de abajo, lo que se hizo en el tiempo fue que se transformó en locales comerciales. Entonces se hizo un piso donde sus rigideces, ¿verdad? Son como están desequilibradas, ¿verdad? Es un edificio muy alargado, rigideces en un sentido, espacios muy abiertos abajo y los niveles superiores, que eran tres pisos, o tiene tres pisos, me parece, dos o tres pisos encima y lo que tiene son muchos cuartos, ¿verdad? Muchas paredes, mucha rigidez, etcétera. Entonces, en el momento que ese edificio vuelva a ser ocupado y se modifique su uso, porque un edificio como ese en el centro de San José perfectamente se puede utilizar para, por ejemplo, un call center o para albergar una oficina que necesite tener un área grande de trabajo donde sus cargas son importantes porque ya no es un salón de una casa, sino que van a haber, ¿verdad? En una misma sala 200 personas, computadoras, muebles, entonces ya su carga temporal se incrementa, se modifica además su estructura porque se demuelen paredes, etcétera, etcétera. Todas esas incidencias, ¿verdad? Lo que desencadenó fue que es la necesidad de estudiar esa estructura. Entonces, al estudiar esa estructura, entonces identificamos los puntos donde ella es vulnerable y se procedió, digamos, a diseñar ese reforzamiento. Eh, el problema me parece a mí que la limitante específica de ese proyecto fue que durante su vida se fue afectando la estructura sin ningún tipo de planificación. Entonces, la intervención que había que hacerle era muy grande porque no había mucho concepto, me parece a mí, estructural en cuanto a distribución y etcétera, etcétera. Y aquí un mensaje muy importante es que cuando al sobrepasar su comportamiento elástico, ¿verdad? Las estructuras quedan más cerca a la falla porque
Ellas incursionan en el rango elástico, pero por instantes de tiempo, ya pasa el sismo, ella mueve, ¿verdad? Su vibración natural hasta que ya presenta su vibración ambiental pero ya quedó con un daño, ¿verdad? Que no, tal vez no sea perceptible porque fue un evento, ¿verdad? En corto tiempo, es un daño en una columna, en una base que tal vez no se tiene muy mapeado entonces en el próximo evento ya vamos a tener ese fallo, entonces probablemente otra columna sea la que vaya que sufrir la que sufre un daño. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en mantenimiento o estamos a cargo de la administración de unos inmuebles, deberíamos de tener protocolos de inspección después del sismo, digamos, qué hacer antes, durante y después del sismo. Entonces, al nivel estructural, después del sismo, dependiendo del tipo de estructura que sea, debería de programarse una inspección o una evaluación del daño inmediato. Eh, para esto podemos hacer ya, si es una estructura pues de un costo importante además tiene su importancia social y económica, me parece que es muy rentable hacerle un estudio de probabilístico de su posible riesgo, ¿verdad? O su probabilidad de daño o su excedencia de daño durante un sismo y entonces eso le va a permitir tanto al propietario como al administrador del inmueble, digamos, tener eh, de planes de acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son los elementos que se van a dañar? ¿Cómo se van a dañar? ¿Cómo repararlos? Porque ahora, digamos, esa es como la facilidad que hay. Ya nosotros podemos decir cuál puede ser el posible comportamiento o controlar ese comportamiento, porque yo perfectamente como estructural puedo decirle a la estructura, bueno, yo quiero que esa columna sea como, digamos, mi elemento fusible, que el que falle y me disipe la energía y mi edificio pase el sismo y sigue funcional. Entonces, ahorita vamos a ver unos elementos que nosotros podemos añadir, digamos, para incrementar rigideces, para mejorar comportamiento. De ellos es incorporación de elementos, ¿verdad? Ya pueden ser muros, columnas con muretes, muros en el interior, siempre buscando, digamos, cierta ubicación geométrica, ¿verdad? Porque no vamos a colocar un muro de este lado y el otro muro, ¿verdad? Entonces, tiene lo suyo. Después, también se utiliza esto, a mí me parece que es muy invasivo. Yo no sé si sea una muy buena idea, porque esto lo que hacen es colocarle contrafuertes, son elementos para aportarle capacidad lateral, pero ciertamente son tal vez muy invasivos, muy grandes. Eso es, obviamente, arquitectónicamente sí impacta mucho, pero son elementos que se pueden utilizar para restituir o para darle mayor capacidad a la estructura, ¿verdad? De hecho, hay en Tibás, en el centro de Tibás, de hecho, es una estructura que a mí siempre me llama la atención, porque cuando yo era niño yo pasaba por ahí, yo la veía y eventualmente ya ahora más grande que pasó por ahí y quisieron este mismo trabajo. Seguramente hubo un cambio en el uso de ese edificio, es un edificio de 3 pisos, y en el análisis arrojó que existía cierta vulnerabilidad, entonces se incorporaron elementos laterales, ¿verdad? Que son estas riostras. Estas riostras a mí me parece una muy buena idea. ¿Por qué? Porque estas riostras son los elementos fusibles. Ellos son los que básicamente son los encargados de absorber esos desplazamientos laterales. Obviamente, cuando él se mueve en un sentido, uno de esos elementos está a tensión, entonces él funciona muy bien, pero en el otro sentido está sometido a compresión. Entonces pueden ser que se produzca pandeo. Ya hay tecnologías que ya han solucionado, ¿verdad? Ese problema, porque ya hay, digamos, riostras que tienen capacidad de pandearse y pueden seguir siendo funcionales después del sismo. Y si no, se pueden reparar como un accesorio, ¿verdad? Quitar, poner que básicamente es estos que les estoy mostrando aquí, son disipadores de energía, ¿verdad? Aquí en estos elementos, probablemente el tensor, ve que dice tensor, compresor. Entonces, el que está en tensión funciona muy bien y el que está en compresión probablemente tenga fallas por pandeo. Él tiene la capacidad prácticamente de un 30% de su capacidad de diseño a compresión, entonces relativamente es una capacidad baja, pero si yo le permito que él ¿verdad? Se deforme y no le pase, y no es que no le pase nada, sino que esté en sus rangos elásticos,
Y una vez que pase el desplazamiento, entre en tensión y sea funcional, entonces me parece una idea muy buena. Y perfectamente esto, si eventualmente se quiere incorporar y tapar, se puede hacer un forro, sabiendo que durante un sismo ese forro se va a dañar, ¿verdad? Hay que reemplazar y reparar y sigue siendo funcional. Otro tipo de soluciones, que esto es como tal vez lo más convencional que se hace, es reforzamiento de columnas, reforzamiento de vigas, mediante la inclusión, digamos, de elementos que encamisen los elementos existentes. De hecho, este tipo de trabajos, ahora en el Banco Popular del Centro de San José, no sé si han tenido la oportunidad de pasar por el puro centro ahí en la Avenida Segunda. Ellos sí reforzaron ese edificio, y lo que se hizo fue un reforzamiento, un encamisado de las columnas y de algunas vigas, similar a estos que les estoy mostrando. Este es del edificio de microbiología de la UCR. Otro, digamos, otra solución es darle un nuevo sistema, ¿verdad? De capacidad soportante, a la estructura, ¿verdad? No, un elemento más bien adicional que le permita a él tener esa capacidad lateral. Estos también son un poco más invasivos, pero se puede utilizar, por ejemplo, para también ganar en área, incorporar aposentos, no sé, ¿verdad? Ampliar el área, meter otros salones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en resumen, ¿verdad? Les muestro como algunas soluciones y cuáles son los beneficios, ¿verdad? La incorporación de muros en la estructura lo que hace es aportarle mucha rigidez, entonces disminuye los desplazamientos laterales, hace que mi estructura vibre en periodos muy pequeñitos, ¿verdad? Ese es principalmente. Después, la adición de los diagonales o las riostras es que me aumentan la resistencia y me reducen además la deriva. Y adicionalmente son elementos como fusibles, fácilmente pueden ser reparados. El otro es la adición de contrafuertes, da un mejor confinamiento y etcétera. Pienso que este tipo de contrafuertes, o este tipo de elementos más masivos se podría utilizar, por ejemplo, si hay una casa a la par de un río, por ejemplo, a la par de un talud y se dio un deslizamiento y se produjo un asentamiento diferencial y se produjeron unas grietas producto de ese asentamiento. Entonces, una buena solución para mitigar ese daño es incorporar elementos muy volumétricos, ¿verdad? Columnas muy grandes, cimentadas en un buen estrato, que le aporten mucha rigidez para que el volumen que se está moviendo más bien se fije, ¿verdad? Esos nuevos elementos y se evite ese desplazamiento lateral. Tal vez creo que funciona mejor para ese tipo de casos, que bueno, eso también es una vulnerabilidad de las estructuras, ¿verdad? Eso, lo que pasa es que aquí como me centré en el sismo, bueno, aquí otro es la adición de pórticos externos, una rehabilitación completa. Siempre en todos estos casos me parece a mí que hay que hacer un estudio de vulnerabilidad, pero ya más específico. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que hacer un levantamiento de la estructura, pero no un levantamiento arquitectónico, sino un levantamiento estructural. Hay que auscultar la estructura, o sea, hay que hacerle pruebas de laboratorio, tanto pruebas destructivas como no destructivas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cómo está la estructura, ¿verdad? En qué condición está el concreto, cuál es el F'C, por ejemplo, qué tipo de varillas hay, si es de los años 60, por ejemplo, 70, que se utilizaba aquella varilla como de melcocha, bueno, esa tiene un comportamiento diferente a la varilla corrugada que utilizamos hoy. Eh, Ojalá, ¿verdad? Ojalá, que para mí sería el ideal si se tuviera los planos originales del edificio, los planos constructivos, porque esa es es una radiografía del edificio. Ese es tal vez como el documento que nos da más información de cómo es la estructura. Y una solución más que últimamente me ha abocado mucho al estudio, ¿verdad? Es el aislamiento en la base de los edificios. Principalmente, me parece a mí que estructuras esenciales, llámese esenciales, hospitales, ahí el código sísmico también establece otros como puentes, en rutas, ¿verdad? Arterias principales, entre otros, pero principalmente hospitales.
el hospital tiene una importancia muy alta, entonces él bajo ninguna condición debería de salir de operación, ¿verdad? Entonces, aunque se venga el sismo, ¿verdad? De diseño, el sismo más grande para el cual fue él evaluado, él no puede colapsar ni puede salir de operación. ¿Por qué? Bueno, por su uso, ¿verdad? Como ahí están los pacientes en una emergencia, por ejemplo, el hospital no puede salir de operación, tiene que atender la emergencia. Y adicionalmente, el comportamiento que tenga esa estructura tiene que garantizar que el equipo que está dentro del edificio también siga siendo funcional después del evento. Entonces, la inclusión de aislamiento en la base ayuda a divorciar, ¿verdad? El movimiento del suelo con respecto al desplazamiento de la estructura. Y aquí ya nos vamos a entrar un poco en esto porque a mí me gusta bastante, que es el aislamiento en la base. Y bueno, no solo aislamiento en la base, ¿verdad? Porque podemos también hablar de aislamientos laterales, ¿verdad? Inclusión de elementos que amortiguen también el desplazamiento, pero lateralmente, restringiéndolo. No solo podemos utilizar dispositivos como de neopreno, sino también oleodinámicos, como un pistón, ¿verdad? Un ejemplo para que lo entiendan pues gráficamente. Entonces, la consecuencia que hay de incluir los sistemas de aislamiento es que, bueno, ya el edificio no va a tener este desplazamiento lateral convencional, la aparición de derivas, sino que más bien él se va a mover como todo un volumen. Sí es cierto que él va a tener cierto desplazamiento lateral, porque siempre hay, ¿verdad? Aceleraciones inducidas, pero no tan excesivas como este desplazamiento lateral. Y toda la disipación de la fuerza se la van a llevar los aisladores de la base, que si hay un buen diseño, ¿verdad? Fácilmente pueden ser sustituidos. Entonces ellos llegan, fallan, porque ellos tienen un límite elástico, ¿verdad? Fallan y se produce la falla, ya se tuvo ahí, tal vez pasó el sismo y eventualmente se hace la reparación o el reemplazo del dispositivo dañado, ¿verdad? Entonces aquí son algunas configuraciones que se pueden utilizar. Tal vez esta es como la más costosa, ¿verdad? La A. Esta no me parece tan mala idea. Se puede hacer un sótano, ¿verdad? Y en ese sótano, encima de las columnas, se puede hacer una transición para colocar los dispositivos y de ahí para arriba ya se continúa con el edificio. Entonces eso se evita que se tenga que hacer todo una fosa, ¿verdad? Grande para meter el edificio, que tal vez eso es como tal vez digo yo que el punto negro, ¿verdad? Que es el costo de inversión inicial que lleva a hacer este tipo de sistemas. Aunque no crean, esto, si ya uno se pone muy creativo, lo puede incorporar perfectamente en los diseños. Aquí, bueno, este dice soporte de caucho, pero en realidad una almohadilla de neopreno reforzada con un núcleo plomo. Ahí lo que le están haciendo son pruebas en laboratorio, pruebas de desplazamiento lateral, a ver cuál es el desplazamiento máximo en el cual él todavía es estable, ¿verdad? Porque él se puede deformar y volver a su posición original, se puede deformar y restituir una posición que no es la original o fallar, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener el panorama de todo ese tipo de información. Este tipo de almohadillas son muy usadas en puentes. A mí me gusta mucho, me apasiona mucho el tema de puentes. Estas son las almohadillas pues, más convencionales que se utilizan. Estos funcionan para puentes que son pues, rectangulares, ya para puentes que geométricamente son más interesantes, como por ejemplo el de Paso Ancho, que es un puente que es curvo totalmente, con cerchas de acero. Sí, cerchas de acero, sí. No, son vigas como radiales. Ese puente se utilizaron este tipo de apoyos y fue un error porque fallaron. Se detallaron iguales todos y ciertamente su comportamiento no fue igual. Hubo errores constructivos y adicionalmente el control de calidad del dispositivo no fue muy bueno y fue de muy baja calidad. Entonces, y ya estos son apoyos un poco más tecnológicos. Esto es muy típico en puentes, en estructuras ¿verdad? Más vistosas, tal vez más civiles. Eh, de hecho, creo que el Cefía tiene un sistema muy parecido de rodamiento, que es como, pero lo utilizan como apoyo, pero funciona, digamos, como un disipador de energía. Es un rodillo de concreto que tiene. Es un sistema muy similar a este, pero estos ya son dispositivos, ya un dispositivo de desplazamiento per se.
¿verdad? Que se utiliza propiamente para eso, son apoyos en que nosotros llamamos móviles que permiten ese movimiento. Entonces la estructura tiene un vaivén. Esta es una convencional, hay unas un poco más complejas donde hay péndulos triples, ¿ves? Se incorpora más tecnología al asunto. Siempre la inclusión de la tecnología en las construcciones evidentemente mejora circunstancialmente su desempeño, así como básicamente en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que siempre la tecnología, el problema que yo creo que existe y ha existido siempre es el costo de ella. Acceder a ella es costosa y hacer estructuras que tengan estas configuraciones también encarecen un poco el proyecto, pero si el proyecto tiene una importancia tal que hay que hacerlo, indudablemente deberíamos de incorporarlo, ¿verdad? Y bueno, esto es interesante porque ya es como para cerrar un poco la presentación, ¿qué es lo que le decía de percibir un poco de daño? Nosotros buscamos que las estructuras tengan ciertos objetivos de desempeño. ¿Verdad? Entonces, hay objetivos donde nosotros permitimos que él se dañe un poco, ¿verdad? O que definitivamente no exista daño del todo, o, ¿verdad? En ese momento, si no hay daño de todo, es ocupación inmediata, ¿verdad? Así es. Pero si no, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros percibimos ciertos daños daños tanto estructurales como no estructurales, pero la estructura sigue siendo funcional, perfecto. Y si no, digamos, ya está el de protección de vida, que es cuando la estructura, ¿verdad?, presenta daños que debe de ser totalmente evacuada. Ella no colapsa, puede tener colapsos locales, pero no colapsa, ¿verdad? Entonces, esto es con la idea de preservar la vida. Principalmente yo creo que esta filosofía se puede aplicar o este objetivo se puede aplicar para edificios como por ejemplo de apartamentos, ¿verdad? Que tal vez su importancia no es tan grande, por lo menos importancia en la calificación, ¿verdad? De diseño que nosotros utilizamos. Y el otro es prevención de colapso, es que, bueno, y que se den los daños, pero que la estructura no se caiga, ¿verdad? Y eventualmente ya va a tener que ser demolida. Probablemente cuando se dé daño por protección de la vida también va a tener que ser demolida. De hecho, en Nueva Zelanda, que son los pioneros de este sistema, y se los comento ahí como un dato interesante, Nueva Zelanda tiene mucho la filosofía de este diseño por desplazamientos, por desempeño. Resulta que tuvieron un sismo y dice, las estructuras ciertamente no colapsaron, pero se vieron muy dañadas. Entonces hay unas fotos aéreas, lástima que no los traje acá, hay unas fotos aéreas donde se ve la ciudad cuando era antes del sismo, ¿verdad? Después del sismo, y eran iguales. Y cómo es un año después del sismo. Y entonces ahí hay un cambio impresionante porque la mayoría de estructuras fueron pues demolidas, ¿verdad? Y bueno, aquí nosotros también como parte de ese estudio de cuánto se puede exceder ese daño, esa probabilidad de ese daño, nosotros lo que hacemos es cuantificar ese daño, ¿verdad? Puede ser un daño cualitativo, un daño cuantitativo. Y entonces a partir de ahí, entonces nosotros podemos hacer modelos probabilísticos para determinar cierta probabilidad de daño. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un estudio generando unas curvas de fragilidad que es en unos puentes, entonces los estoy deformando a ver cuántos son los desplazamientos máximos que ellos pueden tener tanto en sus rangos elásticos e inelásticos para determinar su probabilidad de riesgo. Entonces aquí ya la UCR tiene adelantado mucho esto porque ya tienen cierto, o más bien tienen el inventario de una muy grande cantidad de puentes a nivel nacional, tanto de la red cantonal, de la nacional, de la municipal, bueno, de todas. Entonces, ellos tienen mucha información del estado de esos puentes. Entonces, ya han hecho modelos para estudiar poblaciones muy grandes. Yo estoy estudiando muestras muy pequeñas específicas para calibrar modelos pues un poco más grandes. Ciertamente es muy teórico, entonces ahí voy poco a poco, ¿verdad? Pero la idea es que podamos tener modelos que predigan más o menos el daño. Entonces, yo puedo perfectamente en tiempo real saber cómo fue la respuesta de un edificio cuando se produjo un sismo, ¿verdad? En el lugar que yo esté, porque como podemos inclusive incorporar, si ya es muy grande la estructura y de mucha importancia, yo no veo por qué no se puede hacer incorporar acelerógrafos. Y esa información puede ser comparada
o introducida en una matriz de daño y entonces eso nos va a dar información, porque entonces nos puede decir, ah, bueno, el edificio de la municipalidad de Golfito, por ejemplo. Ah, bueno, se vino ese sismo de 5,4 a 10 kilómetros de Punta Burica. Entonces, se fijan en la aplicación y dicen, ah, bueno, ese edificio para ese sismo presentó daño leve o ninguno, no necesita inspección, por ejemplo. O, ah, bueno, no, se vino uno de 6,4 en el mismo lugar y el daño que se registró ahora fue un daño severo. Entonces hay que evacuar, ¿verdad? Inmediatamente, hacer inspecciones y evaluar el daño y tomar las acciones pues correctivas, ¿verdad? Y aquí es un mapa muy bonito porque es un mapeo que hay, digamos, ya de esto que les digo yo, donde hay, donde se generaron modelos matemáticos de una gran cantidad de puentes, que ciertamente todavía hay mucho, ¿verdad? Un nivel grande de incertidumbre porque es una población, un estudio con una población muy grande, ¿verdad? Primero hay que hacer un estudio chiquitito para poder ya extrapolarlo, pero está, a mí me parece muy bueno la aplicación porque ya hay un principio, ¿verdad? De una base de datos y ya podemos tener un mapeo del comportamiento de los puentes a la hora ahí del sismo, ¿verdad? En tiempo real. Entonces esto ya es información que manejan en el ANAME. Esto es de conocimiento público. De hecho, uno puede meterse ahí a la página de la ANAME y acceder a esta información. Y esto sería, digamos, la presentación que les tengo. Muchas gracias, les agradezco mucho. Antes de ir a las preguntas, les agradezco mucho por la atención brindada, ¿verdad? Y por formar parte de este ciclo de presentaciones que me parece que son muy importantes para el conocimiento general de ustedes, ¿verdad? Tanto los arquitectos como de los ingenieros, digamos, en pro de la mejora de las estructuras, ¿verdad? Y de la eficiencia y el uso efectivo de los recursos. Muchas gracias. Eduardo, no, tremendamente agradecidos con usted con AESA, que es la empresa en cual usted es socio y Mauricio Carranza y los demás, y que han tenido, bueno, yo creo que desde siempre, que le hemos solicitado apoyo para los arquitectos de proyectar, siempre han estado muy anuentes, y ha sido muy importante tener ese tipo de relaciones entre ingenieros y arquitectos. En realidad, yo pienso que así es como debería de ser esto. Deberíamos de trabajar en conjunto, deberíamos de entendernos todos, y ustedes en su área y nosotros en nuestra área, y mezclarnos y apoyarnos para seguir adelante. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría que podamos, o alguna observación, que podamos hacerlo. Si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere opinar algo de este ciclo de charlas que hemos tenido, me gustaría las impresiones de ustedes, eh, y más bien, y también por adelantar, que si tienen algún otro tema más adelante que quieran que desarrollemos, sería muy importante. No sé si alguien tiene alguna, algo que comentarnos. Bueno, pareciera como que no, Eduardo. No, y si Eh, tienen dudas o alguna, ¿verdad? Si quieren comentar un proyecto o lo que sea, ahí está mi contacto. Y cualquier cosa, nada más me escriben, ¿verdad? Si tienen alguna otra observación. sí, Y también, Gerardo, si otro tema, digamos, de interés de ustedes, que nos competa a nosotros, ¿verdad? La parte estructural, pues nosotros con mucho gusto estamos también anuentes ¿verdad? A hacer otro ciclo de charlas. sí. Ruth, levantaste no, Ruth, digo que muchas gracias. Eduardo, mira, después nos vamos a ver en algunas otras charlas que vamos a ir planeando, con respecto a temas estructurales, porque esto no acaba acá. Yo creo que es muy amplio los temas estructurales, y después, las áreas constructivas, que también ustedes tienen que ver mucho con las áreas constructivas. Ya hemos dado un proyectar algunos seminarios cortos también, de
del área constructiva por medio de ingenieros del tecnológico, que ustedes también tienen, está muy cerca de ellos. Y esperamos poco a poco ir haciendo esto para poder crecer y crecer como profesionales, que al final de cuentas lo que nos interesa es que la calidad constructiva, estructural de los proyectos de Costa Rica sean mejores cada día. Me recuerdo cuando Mauricio Carranza me decía, mira Gerardo, el tema es que no ha temblado, no ha temblado ojalá que nunca tiemble a como se diseña, ¿verdad? Pero cuando si algún día viniese un temblor de la magnitud por el cual se hace y se diseña, las estructuras puedan tener la capacidad de soportar el impacto y que sea un impacto menor, ¿verdad? De acuerdo a lo que se ha hecho. Entonces yo siempre insto a la gente que por favor, que contrate a sus ingenieros estructurales, que hagan proyectos de calidad y que eso prácticamente nos va a ayudar muchísimo a evitar muchísimos dolores de cabeza más adelante. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta acá, Eduardo. Muchísimas gracias. Y creo que nos vamos a ver en lo más pronto. Y a todos, compañeros, gracias por estar con nosotros en este ciclo de estas cuatro charlas. Fue un honor para proyectar, servirles. Eduardo, agradecido a Un esa, gusto. agradecido con ustedes y nos veremos en la próxima, si Dios lo permite. Muchísimas Buenas noches. gracias y tengan Hasta todos muy buenas luego. noches. Igualmente, hasta luego.